Muy buenos días cuando son las 6 de la mañana, 01 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM, tu radio bendición. Estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Muy bien, les acompañaremos pues a lo largo de esta hora por la gracia de nuestro Dios. Continuamos nosotros con los temas que hemos estado desarrollando ya casi por espacio de 2 semanas y realmente estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estamos revisando este primer sermón, esta primera homilía, el querigma, primer mensaje cristiano que llevó a cabo la iglesia primitiva, la comunidad primitiva en los orígenes de la fe cristiana. El día de ayer nosotros estuvimos destacando estos círculos teológicos que debemos estar tomando en consideración. Vimos el día de ayer el alcance de las afirmaciones que aquí se hacen, el nivel de interpretación que se da de los hechos. Si nosotros vemos, no se está improvisando aquí, no se está dejando nada a la improvisación ni al invento, simplemente se está encontrando el significado que tuvo, en este caso para el Espíritu Santo, ¿qué significado tiene para nosotros la muerte y la resurrección de Cristo? Y para que esto no se dejara a la improvisación, el Espíritu Santo entró en dicho lugar para facultar a los testigos a fin de que ellos pudiesen entregar ese significado puro, claro, diáfano, intacto a los judíos que se encontraban allí reunidos a propósito de las fiestas judías que se estaban celebrando allí. Tal era el caso de la Pascua, cuando murió Jesús, y ahora Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se acercó allí para presentar el grano nuevo, la nueva cosecha por parte de Dios estaban haciendo. Entonces, fíjense que si nosotros meditamos seriamente en el asunto, nosotros debemos tomar conciencia, amados hermanos, que en este caso los hechos que presenta la Biblia, los acontecimientos históricos en los cuales Dios ha intervenido, en ellos está oculto un significado, y dicho significado solamente lo puede desentrañar el Espíritu Santo. Manera pues que en el hecho el significado está endógeno al hecho, está inmerso en el hecho, está allí metido pues en el hecho, y el Espíritu lo revela, el Espíritu lo muestra, y entonces tiene sentido el querigma, que es el mensaje que nosotros estamos viendo aquí. Tiene sentido la palabra que puede explicar ese misterio que se encuentra oculto en el hecho. En este caso, ¿en cuáles hechos? En el hecho de la muerte, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, la exaltación de Cristo, su regreso. Sobre todo esto va a estar versando el querigma, el mensaje de la iglesia primitiva. Nosotros hemos ido revisando esto muy de cerca, y ayer nosotros pudimos ir viendo estos círculos teológicos, y el primer círculo que vimos fue el círculo apologético. Nosotros vemos entonces la defensa de Dios presente aquí
en este pasaje de la Biblia que nosotros estamos estudiando, la defensa de Dios. En otros textos pudimos contrastarlo con otros textos y en esos otros textos nos encontramos nosotros con afirmaciones soteriológicas en torno a la doctrina de la redención. En torno a la doctrina de la redención. Entonces nosotros encontramos las razones que da el Espíritu para la muerte de Cristo. Dice que murió por nuestros pecados, que murió por los pecadores, que su sangre nos perdona, nos lleva a Dios. Entonces todo ese contexto va encaminado a mostrarnos lo que para nosotros es doctrina de la salvación, de la expiación o de la redención. Este camino se encontró ya trazado en el Antiguo Testamento y a partir de ahí pues ellos vieron que lo que allá se anunciaba ahora se cumplía en Cristo, se cumplía en esa muerte y en esa resurrección. Nosotros estuvimos viendo esos elementos, pues también se encuentra el aspecto poiménico, el carácter pastoral, este cuidado de aquellos que nacen de nuevo, que nacen en Cristo, y como Dios es el encargado de dar pastores que apacienten con conocimiento y sabiduría según el corazón del Señor. Tarea de Dios. Y nosotros veíamos pues este carácter poiménico que tiene que ver con el acompañamiento, que tiene que ver con los elementos que nosotros estuvimos destacando el día de ayer. Nos quedó pendiente un comentario que quería hacer, porque estos círculos teológicos están condicionados también por la región, condicionados también por las regiones donde se entrega el mensaje. Por ejemplo, cuando se habló del verbo, es bien sabido que hay casi que una convención absoluta de que probablemente el cuarto evangelio se escribe en el contexto de Éfeso. Si esto es cierto, tiene sentido la teología del verbo y a la altura del año 90. Hay que destacar que muchas veces han querido atribuirle a Pablo la teología del verbo y Pablo no conoce ninguna teología del verbo. Si ustedes revisan, y nos vemos, en esto tenemos que ser muy serios. Nosotros tenemos que atenernos al contenido de los textos bíblicos. Sucede que muchas veces este afán de armonizar los textos bíblicos, porque tenemos temor a que de no hacerlo así, caer entonces, asumir que la Biblia se contradice. No, el testimonio bíblico no se contradice en sí mismo. Quienes nos contradecimos somos nosotros. Y en nuestro afán de armonizaciones llegamos a expresar cosas que francamente los textos bíblicos no toleran. Bueno, ante ese riesgo nosotros debemos estudiar con cuidado. A Pablo se le ha atribuido la teología del verbo. Sin embargo, cuando usted estudia lo que son las protopaulinas, es decir, las primeras cartas del apóstol Pablo, y las que han sido llamadas las deuteropaulinas, las otras cartas, las otras cartas de Pablo, entonces nosotros damos cuenta que en ninguna de ellas se hace mención de Jesús como el verbo, en ninguna de ellas. Si Pablo no hace mención de la persona de Jesús, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su vida aquí en la tierra, alrededor del verbo, no mezclemos nosotros eso. Porque si lo mezclamos no logramos ver estos círculos teológicos que me gustaría que nosotros podamos ver porque tienen su importancia. Los que piensan que Pablo enseñó acerca de la doctrina del verbo terminan enseñando, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero quiero creer que inconscientemente, terminan enseñando que cuando Dios se hizo hombre fue cuando se humilló. Tamaña desfachatez, tamaña afirmación que se puede hacer con todos los títulos de doctor, de teólogo, de maestro, con toda la experiencia que pueda tener alguien predicando, no puede hacer una afirmación
que categóricamente la Biblia no enseña. Entonces se enseña que Dios se humilló cuando se hizo hombre. Amados hermanos, lo que nos están enseñando es que la humanidad no sirve para nada. Ahora bien, un análisis de la Escritura muestra todo lo contrario. Muestra todo lo contrario, que porque la humanidad tiene un valor, es por esa razón que Cristo murió por nosotros. Es por esa razón que Cristo murió por nosotros. Que fue lo que arruinó a la humanidad, el pecado, pero la humanidad salió bien de las manos de Dios. Entonces justamente el Señor viene, entrega su vida por nosotros, es por el valor que tiene la humanidad. Entonces, cuando estas personas, estos hermanos, enseñan la teología del verbo, se la atribuyen a Pablo, lo hacen basado en Filipenses. Usted tiene que haber visto el pasaje en el capítulo 2, del verso 5 hasta el 11. Y allí la fórmula teológica sería la kenosis y el pleroma. Que por un lado, la kenosis se ve desde el verso 6 hasta el versículo 8, y el pleroma nosotros lo vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Estas son dos caras de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda. Es como el cara y sello. Son dos realidades que compartió Jesús, que tuvo Jesús y que en cierto modo tiene, porque el mensaje lo mantiene vivo. Por un lado, kenosis significa vaciamiento, humillación, desprenderse, vaciarse. Por otro lado, pleroma significa lleno, pleno, en cierto modo completo, exaltación. Entonces, cuando hablamos de la kenosis y el pleroma presentes en Filipenses capítulo 2, del verso 5 hasta el 11, simplemente se nos están presentando dos etapas de la vida de Jesús. Su primera etapa, cuando estuvo aquí en la tierra, y aquí en la tierra se humilló, y la segunda etapa tiene que ver después de la resurrección con la exaltación. Entonces la humillación de Cristo o la humillación de Dios no fue al hacerse hombre, fue cuando tomó el pecado en la cruz, porque el pecado es lo que humilla. ¿Por qué el pecado humilla? Por la sencilla razón de que el pecado no tiene origen ni en Dios ni tampoco en los seres humanos. El pecado es un extraño, así lo asevera Pablo en la teología de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Observe que el pecado ya existía, pero entró, se encontraba fuera, entró. ¿Y dónde venía? Obviamente venía de este ángel caído. Entonces nosotros, si somos conscientes de esto, si el pecado no es humano y el pecado tampoco es divino, cuando Dios se hace hombre no hay humillación. Usted ve que eso para poderlo comprender, y yo hago estos comentarios porque si no se toman en cuenta estos círculos teológicos, que fue porque la teología de los primeros cristianos tuvo una base profunda en el Antiguo Testamento, y sobre todo cuando es Pablo quien desarrolla el tema de Filipenses capítulo 2. Es un teólogo versado en las Escrituras, instruido a los pies de Gamaliel. Es un teólogo de carrera, y bien formado, aparte acreditado por el Espíritu Santo, que lo usa para que escriba libros que hoy nosotros debemos estudiar y debemos fundamentar nuestra fe en ellos. Cuando tomamos en cuenta este contexto, cuando tomamos en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando, por ejemplo, la teología hebrea muestra con toda claridad que el hombre es portador nada más y nada menos que de la imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 1 del libro de Génesis, Elohim, es decir, Dios, después de haber concluido su creación, después de haber terminado la creación más importante, la última de todas, es decir, el hombre, ser humano, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno
y bueno en gran manera. Si ahí usted tiene el modelo de una humanidad sin pecado, portadora de la imagen y semejanza de Dios, cuando el Verbo se hizo carne, vino exactamente en esa condición, sin pecado, sin pecado. Por lo tanto, si no hay pecado en la encarnación del Verbo, por ende tampoco hay humillación, tampoco hay humillación. Entonces no se puede confundir una cosa con la otra. Fíjese usted la conclusión a la que se puede llegar. ¿En qué empezó a humillarse Jesús? En que siendo Dios, y por la importancia que tiene esto, yo quisiera pedirles, y ya vamos a regresar aquí al tema, pero a propósito de estos círculos teológicos debemos estarnos moviendo por varios lugares en las Escrituras. Pero quisiera pedirles que en este momento me acompañen allí justamente a Filipenses y veamos algo interesante. A Filipenses capítulo 2, en este caso, los versos 5 y siguiente. Dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, es decir, de ser igual a Dios, mire usted, ni más ni menos, a pesar de ser igual a Dios, dice que no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo. Pregunto, ¿de qué se vació el Señor? Si Él se vació a sí mismo, es decir, si en cierto modo presentó una renuncia, puso el cargo de ser Dios a la orden, como algunas veces se ha afirmado, se ha dado a entender, amados hermanos, en ese momento en el universo quedó un vacío de poder. Quedó un vacío de poder. El sueño de Satanás siempre ha sido que le rindan culto y lo puedan adorar como Dios. Mire, esto no es lo que está planteando el texto bíblico. Lo que el texto bíblico está planteando, y ojalá ustedes pudieran tener a sus manos la versión de la Biblia llamada la Nueva Traducción Viviente. Ella recoge realmente la esencia de lo que el texto griego quiere comunicar. Lo que está diciendo aquí, lo que está enseñando Pablo, fue que Jesús, siendo divino, siendo igual a Dios, no exigió que lo trataran con los privilegios que debían de tratarlo por ser Dios. Es decir, no exigió ser tratado como Dios, siendo Dios. Renunció a esos privilegios, a los privilegios de ser tratado como Dios, pero a lo que no renunció fue a ser igual a Dios. Eso no está planteado. Entonces, fíjense ustedes que no se humilla el ser humano, Dios, al hacerse hombre. No enseña eso la Biblia, porque Jesús está asumiendo forma humana, pero todavía no ha tomado el pecado. El pecado lo va a tomar en Getsemaní cuando hace la oración. Dice, Padre, si es posible que pase de mí esta hora, esta copa. En aquel entonces ya prácticamente el propósito por el cual Jesús vino se tenía que cumplir, y de nada le hubiera servido a él ser Dios, de nada le hubiera servido a él ser igual a Dios, de nada le hubiera servido a él sanar, echar fuera demonios, predicar como predicó, haberse ocupado de los necesitados como lo hizo, si no toma la copa del pecado hasta el fondo, hasta el fondo. La ley exigía una demanda. Adán dejó la humanidad endeudada, completamente endeudada. Esa es la doctrina de la imputación, término que no aparece en la Biblia, pero es un término jurídico, o creo que sí aparece. Pablo llega a mencionar, ponlo a mi cuenta, y eso es imputar, poner a la cuenta de alguien algo, solo que
nosotros vemos entonces este elemento que Adán nos dejó endeudado, porque la deuda de Adán pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la ley exigía que el pecado se pagara. Bueno, entonces en esta trampa se encontraba la humanidad hasta que vino Cristo, sin la deuda, pero tomando la semejanza humana, la semejanza de hombre, se hizo solidario con los hombres y entonces Él pudo pagar esa deuda. Toma nuestro pecado para que nosotros tomemos su justicia. Entonces nosotros vamos viendo estos elementos que Adán dejó la humanidad endeudada, y cuando Jesús tomó el pecado fue cuando se humilló. Antes Él no se había humillado porque no tenía contacto alguno con el pecado. Se ocupó de los pecadores, pero no tenía contacto alguno con el pecado. Nosotros debemos tomar conciencia de esto con claridad. Versículo 8 lo presenta humillándose, haciéndose obediente. En ese momento Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y esa obediencia le costó la muerte. Le costó la muerte, y una muerte en cruz. Una muerte pues como el peor de los criminales. Tal manera que no hay humillación alrededor de la teología del verbo. Eso es mentira. Eso no puede tomarse en cuenta. Cuando usted revisa Juan capítulo 1, versículo 14, que sí es un autor del Nuevo Testamento que va a hacer teología alrededor de Cristo bajo el concepto del verbo, del logos o del dabar, que es la palabra hebrea para palabra. Cuando él va a hacer doctrina acerca de Jesucristo, lo hace empleando el concepto de logos propio de la cultura gentil, de la cultura griega en este caso. Usted puede revisar el tema del verbo o del logos en Platón y en todos estos filósofos griegos, y usted se va a dar cuenta que era un principio divino que ordenaba todas las cosas. Entonces la temática va a versar alrededor de Jesucristo con respecto al tema del verbo. Allí estamos nosotros en una teología, una cristología sumamente alta, y cuando nosotros meditamos sobre todo en Juan 1:14, que dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo que Juan muestra en la encarnación del verbo es la gloria de Dios, no muestra la humillación de Dios. ¿Cuántos contrastes hay entre las afirmaciones que hacen los teólogos muchas veces y las afirmaciones que hace la Biblia? Mientras ellos ven y hablan de la doctrina o de la teología de la humillación del verbo, el texto bíblico muestra que el único autor de la Biblia que hace teología alrededor del verbo es Juan. Usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, en el Apocalipsis, que se atribuye también a Juan. En otros textos del Nuevo Testamento está completamente ausente la temática del verbo, y nunca Juan presenta teología de humillación alrededor del verbo. Es Pablo quien nos está mostrando aquí en Filipenses, en el capítulo 2, del verso 5 hasta el 11, el tema de la kenosis y el pleroma. Por un lado nos está mostrando que Jesús en los tiempos de su vida humana, antes de la resurrección, en ese momento Jesús se humilló, pero esa humillación se da por antonomasia, se da en la cruz, y la exaltación se da a partir del versículo 9 y es una acción directa de parte de Dios a partir de la resurrección. Entonces, si nosotros no meditamos seriamente en esto, vamos a tener problemas, pues tenemos nosotros que ubicarnos en estos marcos geográficos, en estos marcos teológicos y las afirmaciones que se pretenden hacer de aquí, desde estos pasajes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, fíjese usted,
cuando se afirma de Jesús que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Bueno, si yo tomo la expresión Hijo del Hombre aquí en Venezuela, Hijo del Hombre significa hijo de Pedro, o hijo de Carlos, o hijo de Marcos, o hijo de Juan, el hijo de cualquiera, pues, de cualquier ser humano. Pero en los textos bíblicos, cuando se va a hablar de Jesús como el Hijo del Hombre, se tiene como trasfondo, y me gustaría que usted me acompañe allí, se tiene como trasfondo a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, que muchas veces nosotros lo pasamos por alto, y yo quiero que lo veamos brevemente. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. De esta forma nosotros nos vamos a dar cuenta de que es muy importante tener presente estos círculos teológicos y el contexto, es decir, el marco cultural, el marco teológico y geográfico donde esto se está anunciando, Miren ustedes lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Seguí mirando, y en la visión nocturna vi venir en las nubes. Observe toda la utilería apocalíptica aquí. Observe todas las imágenes apocalípticas aquí. Dice, vi venir en las nubes del cielo una figura humana, es decir, como un hijo de hombre. Aquí está la doctrina acerca del Hijo del Hombre, que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es dominio eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Fíjense ustedes que esto es mucho más que alguien nacido de mujer, es mucho más que alguien que haya nacido de la relación entre un hombre y una mujer. Es así como nosotros muchas veces entendemos la expresión hijo del hombre. Por cierto, así la entendió un personaje nefasto, desastroso de Puerto Rico, que terminó creyendo que Él es Dios manifestado en carne, que Él es Jesucristo hombre, pues, que Él es el Hijo del Hombre, que cuando los textos bíblicos hablaban de la venida del Hijo del Hombre, estaba hablando, era de Él. Él entendió eso, porque Él dijo que Él sí tenía papá y que Él sí tenía mamá, pero que Jesucristo no tuvo papá, que el papá de Jesucristo era Dios. Una verdad para negar otra verdad. Y entonces, ¿por dónde entra el error? Por el desconocimiento de estos marcos teológicos. Si él hubiera entendido que la expresión hijo del hombre no significa lo que significa para un hombrecito de Puerto Rico o de aquí de Venezuela, hijo del hombre, sino que yo tengo que buscar qué significó hijo del hombre para un judío en la teología hebrea. Tengo que buscar qué significó esto. Y Daniel nos lo está aclarando. Usted entiende por qué el Sanedrín se rasgó las vestiduras cuando Jesús declaró ser realmente el Hijo de Dios, ser realmente el Mesías, y que lo verían viniendo con las nubes cuando él dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado. Wow, ahí Jesús se está declarando como juez, se está declarando como vencedor. Entonces el Hijo del Hombre no es simplemente el hijo de cualquiera, sino un ser celestial que viene con todo el poder de Dios para juzgar a las naciones, para que a partir de él se pueda dar la doctrina de la resurrección, la doctrina del juicio, es decir, lo escatológico, lo de los últimos tiempos. Entonces, si nosotros no tomamos en consideración esto, nos perdemos de vista mucho de lo que nos quiere mostrar el Evangelio. Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 24 de Mateo, nosotros nos damos cuenta del verso 27 lo que dicen: porque como el relámpago que aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la llegada o la venida del Hijo del Hombre. Fíjese usted que el Hijo del Hombre está relacionado
netamente con lo celestial, tal cual como lo vimos allá en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Fíjese que habla del relámpago que brilla por el oriente y hasta el occidente. Luego dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. El verso 29, que son pasajes que me interesa resaltar, dice, inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Observe usted cómo la venida del Hijo del Hombre afecta en primer lugar todo lo celestial, afecta el sol, afecta la luna, afecta las estrellas, afecta las potencias de los cielos. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar o venir en las nubes del cielo con gran gloria y gran poder. Entonces vean ustedes que el Hijo del Hombre debemos leerlo en primer lugar en un contexto hebreo, dentro de la teología hebrea, sin salirnos de allí en primer lugar. Por lo tanto, la expresión Hijo del Hombre, siempre que la usó la iglesia primitiva, la usó para aplicarla a Cristo en su condición exaltada, a Cristo para hablar de su venida. Fíjense ustedes, la doctrina de la venida, lo que siempre hemos dicho, lo que hemos estado destacando con fuerza, con vehemencia, con la mayor contundencia posible, sin por eso tratar de faltarles al respeto a los que piensen distinto a nosotros, que tienen todo su derecho a pensar distinto a nosotros, pero por encima de lo que nosotros pensemos está Dios, está su palabra y ahí la tienen, hay que empezar a considerarla. Entonces usted va viendo este marco donde se habló y se enseñó de Jesús como el Hijo del Hombre, netamente fue en un marco judío, porque los judíos eran los que conocían y podían entender esto. Ahora, ¿qué entiende alguien sin estar empapado con esta verdad acerca del Hijo del Hombre? Bueno, amado hermano, puede llegar a entender lo que entendió a ese Jesús Miranda. Un desastre. Entonces después vienen los barrancos. ¿Y por qué tanta gente arrastrada? Es seducida. ¿Por qué tanta gente abandona con facilidad lo que está contemplado en la Escritura? Bueno, por el desconocimiento de lo que realmente la Biblia enseña. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con estas cosas, por lo que estamos viendo nosotros aquí. Los marcos van a ser claves. Cuando el testimonio de Cristo dejó de darse en Israel y empezó a traspasar las fronteras de Palestina, entonces se encontraron con otros retos, como fue el reto de la lengua o los idiomas. Por eso el Espíritu Santo debía habilitarlos. Se encontraron con retos culturales, se encontraron con retos teológicos, porque entonces ellos se encontraron con esas novedades que hasta entonces no las habían visto. Ahora ellos debían testificarle al mundo acerca de Jesús. Lo que no iba a cambiar era la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero lo que sí estaba sometido a cambios culturales, cambios geográficos, cambios teológicos, iba a ser lo que de Jesús se decía. Entonces, de Jesús se dice que es el Hijo de Dios, de Jesús se dice que es el Hijo del Hombre, de Jesús se dice que es el Cristo, de Jesús se dice que es el siervo sufriente, de Jesús se va a decir que es el profeta, de Jesús se va a decir todo lo que nosotros encontramos aquí. De Jesús se va a decir que es el Señor, y todo esto que se va a ir diciendo del Señor está condicionado a los lugares donde se está predicando y a los tiempos, los desafíos. Esto, amados hermanos y hermanas, debe tomarse en cuenta. Cuando de Jesús se habló como el Verbo, claramente esas afirmaciones se hacen fuera del territorio de Israel. Pero cuando de Jesús se habló como el Cristo, como el Señor, claramente esto se está haciendo en territorio judío, y por ende
esto después sí se extendió a territorio gentil. Yo hago estas aclaratorias, o más que todo, como invitaciones al análisis, al estudio serio, crítico de la Biblia, para que nosotros podamos pues tener como que un acercamiento más histórico, menos dogmático, a la teología del Nuevo Testamento, que en cierto modo es lo que nosotros vamos viendo en estos grandes bloques. Pues encontramos nosotros el bloque muerte-resurrección de la redención, encontramos nosotros el bloque de la parusía, que es la venida de Cristo, nos encontramos con el bloque de la exaltación de Cristo, que es su ida al cielo, nos encontramos nosotros con el bloque de la justificación, y vamos viendo nosotros esto en este sentido, y en estos marcos nosotros podemos ir profundizando. Bueno, muy bien. Vamos nosotros a continuar en lo que hemos estado estudiando. Podemos seguir ahondando. Según lo que estamos viendo nosotros, volviendo aquí al libro de los Hechos, Pedro proclama en este mensaje cristiano que Jesús es Señor y es Mesías. Fíjense los títulos que se le están dando a Cristo, a Jesús de Nazaret, el que anteriormente conocieron como el de la región de Nazaret. Ahora la iglesia primitiva, para que Jesús no se quedara simplemente encerrado en un lugar, en una zona geográfica, porque permítame decirle que cuando usted dice paséate Nazareno, usted lo único que está citando es al Jesús que vivió en Nazaret. Es lo único que usted está haciendo. Cuando usted ora en el nombre de Jesús de Nazaret, usted lo único que está haciendo es orar en el nombre de aquel que anduvo por Nazaret. Como hemos dicho en otras ocasiones, el nombre Yeshua o Jesús era un nombre tan popular en la época que para diferenciarlo se marcaba el lugar donde había nacido. Así, por ejemplo, Jesús, para diferenciarlo de otro Jesús, se le llamó Jesús de Nazaret, el que vivió en Nazaret, pues, el que vivió en Nazaret, para ubicarlo en su región geográfica. Y cuando usted ora, lo único que está haciendo, si ora usando esa fórmula, es citando una localidad, simplemente eso, no está haciendo otra cosa. Lo mismo que cuando canta Paséate Nazareno. Bueno, lo que está citando es una región local donde Jesús vivió. Fíjense ustedes que también se le llamaba el hijo de José, para marcar quién era su padre, en este caso su padre adoptivo, como nosotros sabemos. Era otro elemento que se estaba dando allí, pero la iglesia primitiva, después de la resurrección, para diferenciarlo, porque en la cruz y en la resurrección Dios intervino de manera definitiva. Ellos contaron con esa intervención de manera definitiva de Dios y la registraron en los títulos que se le dan a él en el Nuevo Testamento: Señor y Cristo. Por cierto, usted debe revisar en la Biblia en qué momento alguno de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos llega a llamar a Jesús Señor. En ningún momento lo llaman Señor, en ningún momento lo llaman Cristo. Le pueden preguntar si es el Cristo, si es el Hijo de Dios, pero nunca afirman que lo sea. ¿Por qué? Porque la Biblia es cuidadosa en estos detalles y nos deja claro que solamente en boca de la iglesia, en boca del creyente, a Jesús se le puede reconocer como el Cristo, como el Señor, como el ungido, como el acreditado por Dios. Se le puede reconocer como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. O sea, todos estos títulos que se le dan allí a Jesús no son otra cosa que confesiones de fe. Es la voz de la iglesia, es la voz del creyente. Flavio Josefo no llama a Jesús Señor. Estos libros de Flavio Josefo, donde a Jesús se le llama Señor, son corrupciones del texto. Flavio Josefo no fue creyente. Ningún contemporáneo con Jesús sin ser creyente le llamó Señor.
estos detalles son interesantes porque en esta expresión Señor, Cristo, que muchas veces nosotros no entendemos o la pasamos por alto, hay una confesión de fe. Hay una confesión de fe y vale la pena prestarle atención a esto. Pedro, que supuestamente se enseña que caminó sobre las aguas, pero Pedro no caminó sobre las aguas. Él caminó fue sobre la palabra que Jesús le dio. Si Jesús no le hubiera dicho ven, si en esa palabra el Señor no le hubiera enviado esa palabra, sencillamente es imposible el deseo de Pedro de caminar. Pedro camina sobre la palabra. Ahora, lo que el pasaje nos quiere mostrar, usted va a ver en ese pasaje los títulos que se le dan allí a Jesús como Señor y como Salvador, como Maestro también. Y vamos a ir viendo nosotros esos títulos para que nosotros veamos que detrás de eso está lo que es el didascalo, la enseñanza de la iglesia primitiva para ir formando a los creyentes. Bueno, estos elementos valen la pena prestarles atención aquí en estos títulos, los comentarios que he hecho de esto. Entonces, el discurso de Hechos capítulo 2 se presenta interesante para el estudio porque es el primer sermón, es el primer mensaje y vale la pena estudiar lo que dijo Pedro como representante del primer mensaje que nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Vale la pena, cada uno de los discursos que se encuentran en el Nuevo Testamento debe ser analizado buscando su contexto, buscando su realidad, buscando lo que realmente quiso comunicar con las particularidades que tenga. Sí, eso pide entonces un análisis serio, una consideración seria, porque en esos discursos se encuentra el mensaje que entregaron los hombres que Dios inspiró. Entonces, amados y amadas, nosotros vamos viendo estos elementos allí. Luego vamos a ver la construcción de este mensaje que encontramos aquí en Hechos capítulo 2 y nosotros necesitamos ver cuál es la construcción y el soporte. Obviamente el soporte está en el Antiguo Testamento. El soporte está en el Antiguo Testamento, específicamente en los Neviín, es decir, en los profetas, en este caso en Joel, y en el Salterio, en este caso los salmos que allí se hacen mención. Entre ellos, el Salmo 16, el primer salmo que se empleó para probar la doctrina de la resurrección. Hubiera sido bien interesante que hubiéramos formulado esta pregunta al aire, pero bueno, no se nos ocurrió antes. Pero es interesante que nosotros podamos tomar en cuenta esto, ¿no? El recurso a la palabra para nosotros poder ministrar, para nosotros poder predicar, y sin la palabra no deberíamos tener nosotros ningún derecho a estar hablando de parte de Dios. Pero vamos a darle paso a la mensajería de texto. No son muchos los textos que nos han llegado y eso nos va a permitir a nosotros poder avanzar en el tema. Por aquí tengo un mensaje que dice: Dios le bendiga, pastor, excelente enseñanza, gracias por enseñármela personalmente, la gloria sea para el Señor. Soy María de Aragüita, Dios lo siga usando. Dios te bendiga, hermana María, estamos en contacto, le agradezco, me envió un mensaje ahora para que conversemos. Tenemos una llamada, Diego. Dios le bendiga, hermano o hermana, nombre, ¿dónde nos llama? Sí, está al aire. Aló, se cayó la llamada. Vuelva a hacer el intento. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nos escribe aquí la hermana María de Aragüita. Gloria al Señor. Tenemos de nuevo la llamada, Diego. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días, bendiciones. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, mi hermana. Bendiciones. A los radioyentes, a los radioescuchas. Amén. Hermano, con lo que te está diciendo del tema puesto, referente a todo lo que ha hablado hasta el momento, hay una parte donde usted
dio detalles sobre una enseñanza que hay que dice que bueno, que el género humano es una porquería y que por eso dicen que se humilló a sí mismo y eso y lo otro. Pero no será que no es porque el género humano es una porquería, sino que él no tenía necesidad de moverse de su gloria para hacerse a carne. Yo lo veo desde mi punto de vista, si estoy equivocada, de todas formas usted me educa, en que Dios tuvo un plan perfecto, porque como no, Dios hizo todo bien y le satisfizo al séptimo día y descansó y vio que todo estaba bellísimo, todo estaba bien. Pero yo no creo, a mi forma de ver, o no sé, pues es que no me sé explicar, que Dios no sabía lo que iba a pasar. Para mí que Dios hizo así como una predicación que tiene mi pastor Jesús Romero, bueno, mi pastor es Cristo, pero mi pastor aquí en la tierra, Amén. Le entendemos. de que Dios hizo como una película, porque, ¿cómo no? Dios hizo Los Ángeles y Los Ángeles se rebelaron y esto y el otro y quedó este líder, pero Dios sabe todo. Y dentro de lo que pasa es que para la mente finita de nosotros, así tipo hormiguita, porque desde el espacio ni nos vemos, o sea, imagínense, pues entonces dentro de esta inteligencia, que lo que pasa es que es demasiada gloria, demasiado poder para entenderlo con estos dos hemisferios cerebrales que tenemos, pues entonces nos ponen el cuento así, bueno, y digo cuento no por entre comillas cuento, sino por una forma de que uno pueda más o menos darle un entendimiento, porque no, Dios sabe todo, ese invento, o sea, no fue que lo inventó, sino que dentro del plan perfecto está esa parte negativa que es lo que le va a hacer el juego a la película, porque si no hubiese un mal entonces, por supuesto. me estoy explicando, de todas formas no lo vayan no lo vayan a ver así deportivamente, no, sino que primero, para mí, que el enemigo, el adversario, Satanás, el diablo, todo eso, ese estaba dentro del guión. Y que cuando dicen que, bueno, una forma de ser podría ser de que no es que el género humano sea una porquería, no solamente eso, sino que no tenía necesidad de salir de donde estaba tan cómodamente para convertirse en un humano como nosotros. ¿Me explico? Sí, cómo no, mi hermana. De todas formas, hermano, me disculpa cualquier metida de pata. Dios me los bendiga y me los cuide. Gracias. Amén. La hermana Soraya, gracias por llamarnos, siempre tan consecuente con el programa. Efectivamente, ella hace un comentario que vale la pena rescatarlo. Esta teología de que el ser humano no sirve, no es consecuente con lo que enseña la Biblia, porque realmente Jesús no viene a morir por basura, viene a morir por gente que Dios ha hecho conforme a su imagen y a su semejanza, y ese hacer de Dios se atrofió en algún modo. Obviamente, esto no está sorprendiendo a Dios. Lo que sucede es que nosotros tenemos que ver todo lo que Dios ha hecho, debemos verlo por lo menos en 3 grandes etapas. Y en esas 3 grandes etapas comprendo yo lo que es el plan de la soberanía de Dios y esta omnisciencia pues de Dios, el conocimiento de Dios completo. Obviamente tenemos que contar con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha redimido y con lo que Dios está llevando a alcanzar su propósito. Entonces todo esto obviamente se va a cumplir en Cristo. Cuando Dios hace a la creación y a la humanidad, es como cuando usted tiene un bebé. Usted tiene el bebé, pero lo primero en el bebé no es ser niño. Realmente lo primero en el bebé es ser adulto. Aunque yo lo veo niño y yo digo uno es primero niño. Bueno, históricamente es primero niño, pero hay un programa en nosotros que ya está impuesto en nosotros. Hay un imperativo genético, biológico en nosotros que nos impulsa a alcanzar una edad adulta. Bueno, ese imperativo que nos impulsa a alcanzar una edad adulta, una etapa madura para podernos reproducir, es lo primero que está allí.
Y gracias a ese imperativo nosotros podemos crecer. De lo contrario no podemos crecer, no podemos avanzar. Exactamente lo mismo aplica a los orígenes. Dios creó las cosas, pero estaban en su primera etapa, en etapa de desarrollo. Luego entonces tenía que venir la redención y finalmente la consumación de todas las cosas. De tal manera que no hay contradicción alguna. Lo que sí no podemos aceptar es que Dios haya hecho al hombre como una basura. Por eso cuando el verbo se hace hombre no se está humillando, estamos viendo su gloria. Juan, como buen teólogo que es, entiende lo que nosotros muchas veces nos cuesta entender, y entonces nosotros somos los que decimos que el ser humano no sirve. No, amados hermanos, eso podemos hablarlo a partir de Adán, pero no en el momento en que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso es inadmisible, y eso no lo inspiró pues el Espíritu Santo. Eso está inspirado más bien en otras cosas. Por esa razón, muchas personas pensantes se declararon ateas. ¿Por qué? Dijeron, bueno, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos un Dios que para él poderse bien necesite vernos a nosotros como basura? Cuando nosotros venimos a la Biblia, decimos, esa gente tiene razón cuando piensan así. Entonces, bueno, pero muy bueno el comentario que hace mi hermana Soraya en esta mañana. Necesitamos continuar avanzando. La mensajería de texto se está activando. Por aquí me escribe mi hermana Elena. Saludos, hermana Elena, qué bueno saludarle, saber de usted. Esta hermana fue bautizada como la voz del amor aquí en Radio Bendición. Así le llama a nuestra hermana Isabel. Hermana Elena, me complace mucho saludarla. Por aquí ella dice, buen día, pastor, excelente explicación sobre el Hijo del Hombre. Qué bueno, Dios le bendiga. Amén, amada, muchas gracias por su apreciación. Intentamos hacer un aporte pues en la investigación de los textos bíblicos. Vamos a ver otro mensaje. Por aquí dice así, buenos días, varón, pero yo fui a una campaña que se hizo en la calle Marino y el siervo que Dios oraba por los enfermos y decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, y sí hubo milagros, yo los vi con estos ojos. Fue sorprendente lo que Dios hizo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermana o hermano, gracias por escribirnos. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros, pero fíjese usted, Dios en su infinita misericordia pasa por alto nuestra ignorancia. El problema es cuando yo sé algo y a unas sabiendas de que puedo mejorar, no lo hago. A unas sabiendas de que estoy aprendiendo, porque resulta ser que nosotros somos perfectibles y aprendemos todos los días. Algo que yo no sabía ayer, Dios me lo puede enseñar hoy. Y si yo el día de mañana continúo haciendo algo a sabiendas de que no está en línea con la palabra de Dios, entonces lo que pasaba cuando yo estaba en ignorancia puede dejar de pasar ahora que tengo conciencia. Eso es lo que intentamos decir nosotros aquí. Continuamente estamos aprendiendo. Si usted comprende la diferencia o si usted estudia con cuidado, usted se va a dar cuenta que Jesús antes de la cruz no permitió que los apóstoles salieran de Israel a predicar ni a samaritanos ni a gentiles. Y cuando una mujer gentil le vino a pedir un milagro a Jesús, él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Este es su antes de la cruz. Y la explicación es que Dios solamente en el mundo había hecho alianza con el pueblo de Israel. Con los demás pueblos no había entrado en alianza. El pecado no había sido tratado. Por ende, este principio debía respetarse. Era una ley. Ahora, cuando Jesús resucita, él mismo, que antes le había dicho no vayan a los gentiles, ahora le va a decir en Mateo 28:19, por tanto vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Fíjese que ahora sí podían ir a todas las naciones. ¿Esto lo está haciendo quién? ¿Jesús de Nazaret? No, Jesús resucitado, es decir, el Cristo, el Señor, el Adón, el Kyrios, era el que enviaba. Y nosotros debemos tener presente eso. Así que yo no niego que haya podido haber una manifestación de milagro, una manifestación de poder,
pero Dios pasa por alto nuestros tiempos en ignorancia. Así pues que espero que le haya servido de algo el comentario. Por aquí tengo otro mensaje que dice: buenos días, pastor, saludos a todos mis hermanos de la iglesia Efesios 2:20, a los de Pueblo Nuevo, a los de Yare, Parosca, El Rodeo, o San Basilio, Charayave. Amén, claro que sí, gloria a Dios. Gracias por este mensaje, aleluya. Por aquí tenemos otro mensaje, dice: pastor, ¿hasta qué fecha estarán saliendo al aire su último programa del año? No tengo información todavía, pronto les estaremos informando al respecto. Por aquí otro mensaje que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Dios te bendiga, buen día. Claro que sí, Salmo 27 del 1 al 3. Qué salmo tan hermoso, hermano. Qué bendición. Gloria a Dios. Bueno, disculpen, gloria a Dios. Otro mensaje, ya nos estamos yendo. Soy el profesor Luis Ángel, muy bueno su programa, no tiene desperdicio. El que tiene oídos que oiga. Luis Ángel, gracias, profesor, por estar allí en sintonía. Bendiciones. Bien, amados hermanos y hermanas, el tiempo se nos ha agotado. El día de mañana es viernes, Diego. El día de mañana vamos a estar nosotros cerrando este ciclo de estudios, para la semana que viene poder arrancar con otros temas. Pero por ahora permítanos darle gracias a Dios por ustedes y bueno, por habernos permitido cumplir con lo que Él nos asignó. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 20, se despide de ustedes hasta el día de mañana. Continúen en sintonía de la programación de Radio Bendición. Bendiciones.